Si su hermano no encontraba, ayúdelo para que haya rápido y pueda leer junto conmigo. ¿Estamos? Ayuda a mi hermano Alejandro. Gloria a Jesús. Segunda carta de Pedro 3:9. ¿Estamos todos? La palabra del Señor haremos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Vamos a leerlo nuevamente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, gracias, Señor, porque tú eres fiel, tu misericordia es para siempre. Gracias porque nos permites leer tu palabra, nos permites ministrar tu santo evangelio. Haz lo que tengas que hacer ahora, nuestra vida, nuestra conciencia, nuestro espíritu, pero sobre todas las cosas salgamos hoy edificados. Dele un aplauso y siéntese. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Recuerde que el día de ayer estábamos hablando acerca de la paciencia y la perseverancia. Yo decía que la paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento, la frustración y la ansiedad, ¿verdad que sí? Hablaba también acerca de la perseverancia. Expliqué muchos puntos por qué es necesario tener la paciencia. Expliqué por qué es necesario que Dios nos dé la paciencia. Pero ahora yo quiero hablarle cómo adquirir la paciencia. Los que escriben pueden escribir ese pequeño subtítulo: cómo adquirimos la paciencia. Vamos rapidito. ¿Cómo adquirir la paciencia? ¿Cómo la adquirimos? Estamos. ¿Cómo adquirimos la paciencia? Escriba: hay que orar por ella. Hay que orar por ella. Pedírsela a Dios que nos las dé a través de su Espíritu Santo. Le repito, hay que orar por ella y pedírsela a Dios que nos las dé a través del Espíritu Santo. Que nos las dé a través del Espíritu Santo, ya que la paciencia es fruto del Espíritu. ¿Estamos hasta ahí? Se lo vuelvo a repetir. ¿Cómo adquirir la paciencia? Hay que orar por ella, pedírsela a Dios que nos las dé a través de su Espíritu Santo, ya que la paciencia es fruto del Espíritu. ¿Estamos hasta ahí? Gloria a Jesús. Póngame atención un momento. Amén. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la paciencia. Estuvimos hablando y decíamos que la paciencia es tan importante para seguir adelante en nuestro diario vivir como creyente, ya que la paciencia dice que es la capacidad para soportar demoras, problemas, oposiciones, sufrimientos, frustraciones, ansiedad. Y nos quedó claro que para qué sirve la paciencia, pero ahora yo quiero hablarle en estos cortos minutos que quedan cómo adquirir la paciencia. Y yo le he dado algo sencillo, lo he definido muy sencillito, que hay que orar por ella para pedírsela a Dios. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Amén. Cuando yo le digo que la paciencia es un fruto del Espíritu, yo le estoy diciendo que la paciencia la otorga el Espíritu Santo. Amén. Entonces todo aquel que quiera tener paciencia, tenemos que pedírsela a Dios y que Él nos las entregue. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. O sea, que una persona, humanamente no va a tener esa capacidad, lo cual se llama la paciencia. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos las dé. Amén. Entonces por eso usted se puede dar cuenta que hay gente que es impaciente, hay gente que es desesperada,
hay gente que no puede tener paciencia, o hay gente que se apresura a hacer cosas que no debe y después se lamenta, ¿verdad? Entonces la paciencia es tan necesaria para mantener un equilibrio espiritual. Cuando usted tiene ese fruto, usted mantiene un equilibrio espiritual. A su nombre. Ahora, para poderla adquirir, necesitamos pedírsela a Dios. O sea, usted la paciencia no la puede pedir a través de oración. A través de oración, pero por otra persona. Amén. O sea, usted no puede decirme a mí, pastor, óreme para que Dios a mí me dé paciencia. De ninguna manera. Porque yo no doy la paciencia. El que da la paciencia es el Espíritu de Dios. A su nombre. O sea que cuando el hombre ora, cuando el hombre tiene una relación con Dios, Dios le regala ese fruto. Amén. Por eso usted se da cuenta que cuando usted viene a los caminos del Señor, usted sufre una transformación, ¿verdad? Quizás usted en el mundo era una persona agresiva. En el mundo usted era una persona acelerada. En el mundo era una persona que usted no tenía paciencia. Aleluya. Pero desde que llegó Cristo a su vida, desde que llegó Cristo a su corazón, usted se da cuenta que ahora ya no es lo mismo. A su nombre. Ahora usted se ha dado cuenta que en su vida hay, ¿qué cosa? La paciencia. Pastor, y si yo soy cristiano y no tengo paciencia, usted todavía no se ha arrepentido bien. Pastor, es que yo me iro con facilidad, es que yo me da rabia, me da coraje con facilidad. Usted todavía no ha sufrido un verdadero cambio. Porque todo aquel que tuvo un encuentro con Dios y tiene un encuentro con el Espíritu, ese fruto va a tener que dar a luz. Amén. Esos frutos tienen que estar en la vida del creyente. Lo que es la paciencia. Jesús dijo: airaos, pero no pequéis. Usted se va a irar, usted se va a molestar por las injusticias, a usted le va a dar un poco de enojo, pero en medio de eso usted tiene que ser paciente. ¿Para qué? Para no pecar, ¿verdad? Si alguien le hace algo a usted, sus hijos, su esposo o cualquier cosa que se le presente, ¿qué es lo que tiene que haber en su vida? Paciencia. ¿Para qué? Para no pecar, para no equivocarse, para no, escuche, irse en contra de Dios. Aleluya. A su nombre. Entonces, si usted quiere la paciencia, usted tiene que pedírsela a Dios. No crea usted que la paciencia se la va a dar un hombre. Jamás. Pastor, óreme porque yo soy demasiado desesperado. Yo soy demasiado violento. Yo no tengo paciencia. Óreme, yo no puedo orar por usted. Es peligroso. Si le pongo la mano, ese espíritu se me puede transportar acá. Amén. Entonces no se puede orar ahí. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted necesita es el Espíritu de Dios para que le dé ese fruto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Basado a la escritura, mira lo que dice Gálatas 5, 22. Dice: mas el fruto del Espíritu, ¿se da cuenta? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué más? Paz. Y ahí está lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué cosa? Paciencia. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, dice que es paciencia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pedírsela a Dios. Señor, ayúdame porque no tengo paciencia. Señor, ayúdame porque pierdo prácticamente el control. Señor, soy una persona impaciente. Usted tiene que pedírsela a Dios. Pídasela a Él y el Espíritu de Dios se la va a dar. A su nombre. ¿Vive o no vive? Ahora también tenemos que tener claro que Dios, escúcheme bien, es un modelo y un ejemplo de paciencia. Amén. Si Dios fuera desesperado, Dios no tuviera paciencia con nosotros, ya nosotros nos hubiéramos perdido. Pero Dios es paciente con nosotros para que ninguno de nosotros nos perdamos, ¿verdad? Por más de 2000 años, gloria a Jesús, y por muchos años se ha dicho que Jesucristo viene, que viene por el arrebatamiento, y muchos ya impacientes han levantado la doctrina de que arrebatamiento no hay. Usted tiene que tener cuidado lo que usted consume en TikTok, lo que usted consume en Facebook,
lo que usted consume en YouTube. Hay maestros que están extraviados de la palabra. El otro día yo escuché a un tal Briseño, y ese tipo es venezolano y un hombre que conoce mucha palabra. Y él habla que el arrebatamiento no existe, que el arrebatamiento es creado por nosotros mismos. Aleluya. Pero si nos vamos a la luz de la palabra, la Biblia nos habla del rapto, nos habla del arrebatamiento. Habla que Cristo vendrá en las nubes a recoger a su pueblo. Y dice que seremos, escuche bien, transportados y nuestro cuerpo será transformado. Entonces, ¿de qué está hablando? Dígame usted. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso usted se da cuenta que muchos teólogos, mucha gente con mucho conocimiento, a causa de la impaciencia, comienzan a menguar la fe, comienzan a entrar en herejías. Aleluya. Por eso usted pídale al Señor, diga conmigo, la paciencia. Aleluya. Ahora, nuestro Dios es un ejemplo de paciencia. Él es, diga conmigo, Él es el Dios de la paciencia. Vamos, diga, Él es el Dios de la paciencia. Oiga, Dios tiene una paciencia con nosotros. Imagínense. Por eso habla Pedro 2, capítulo, segunda carta de Pedro 3:9, dice: el Señor, ¿qué dice? No retarda su promesa. ¿Qué significa? Que lo que Él dijo, que Él venía a ver a su iglesia, que Él se iba a llevar a los justos, se los va a llevar. O sea, Él no la retarda. Pero mira lo que dice aquí. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que, ¿qué es Dios? Sino que Él es paciente para con nosotros. ¿Se da cuenta? Dios es el ejemplo de la paciencia. Él es el Dios de la paciencia. Sino que es paciente con nosotros, escuche, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces diga conmigo, Él es el Dios de la paciencia. Aleluya. Él es Dios paciente con esta humanidad. Él es paciente con el cristiano. Él es paciente con este mundo corrupto, pervertido, ¿verdad? Usted cree, mire bien, usted cree que Dios se hace de la vista ciega. Usted cree que Dios no se da cuenta de la maldad de los hombres en este tiempo. Usted cree que Dios no se da cuenta de las violaciones. Dios no se da cuenta de las tantas muertes, la injusticia. Usted piensa que Dios no se da cuenta cómo el hombre blasfema, cómo el hombre le quita la vida a otro hombre, cómo el hombre, escuche bien, maltrata, lastima, hace daño. Usted piensa que Dios no se da cuenta. Dios se da cuenta. Pero Él es paciente. Él mantiene esa paciencia. ¿Y qué es lo que produce esa paciencia en Dios? Ese amor que tiene por esta humanidad. Por eso dice la Biblia que Él no quiere que el impío se pierda. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se arrepienta y se vuelva del mal camino. O sea, Dios observa. Dios mira la injusticia del ser humano. Dios mira el pecado del hombre. Si no, escuche bien, mire lo que ocurrió en el tiempo de Noé. Dice que de continuo, escuche, de continuo, los hombres pecaban, sus pensamientos, su corazón estaba inclinado al mal. Ya el pecado del hombre llegó, vea, delante de la presencia de Dios. Y por eso Dios toma una determinación y le dice: no veas un arca, porque voy a salvarte a ti y a tu familia. Y vas a separar una especie de cada animal que hay en la tierra. ¿Se da cuenta? O sea, Dios no es que se hace de ojos ciegos. Él sabe lo que ocurre, pero Él es paciente. Y según la Biblia, según los estudios, dice que Noé predicó 120 años. Y Noé decía que venía un diluvio. Noé decía que la tierra iba a desaparecer porque iba a llover 3 días, agua de mañana, de tarde, de noche. Pero la gente no quiso apercibirse, la gente no quiso ir. Dios es paciente. ¿Usted cree que si el hombre hubiera oído a Noé, se hubiera arrepentido? Escuche bien, Dios los perdonaba y no los acababa con agua. Pero ¿qué ocurre? El hombre no quiso nada. Lo trataron como loco a Noé, porque en aquellos días no llovía. Ellos no conocían lo que era lluvia. Simplemente lo que caía del cielo era el rocío. O sea, era como una llovizna, no había lluvia.
Entonces la gente, cuando lo escuchaba predicar a Noé de que venía un diluvio, ellos decían: Noé está loco. Ellos decían: yo no creo lo que está diciendo Noé, yo no creo. Escúchame bien, pero Dios paciente, él predicaba, él anunciaba: vengan, sálvese del diluvio, pero no hicieron caso. ¿Y qué ocurrió? La ira de Dios, ese Dios que es paciente, ese Dios que es amor, ahora se convierte en un Dios vengador. ¿Me está entendiendo? ¿Qué ocurre en nuestro país en este momento? ¿Cómo está ubicado Ecuador en estos momentos? Como uno de los países más peligrosos de Sudamérica. Ya los inversionistas no quieren invertir en este país. Si este país continúa así 5 años más, va a caer en una crisis. Escúchalo bien. Va a caer en una crisis económica. Y la gente va a estar obligada a emigrar porque no va a haber trabajo, no va a haber qué comer. ¿Sabe por qué? Porque cada día que va pasando la maldad se va multiplicando y mucha gente se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite lo de aquí? Dios permite, ¿sabe por qué? Porque Dios es paciente. Dios quiere que los criminales, los sicarios, la gente que está perdida se arrepienta, se vuelva de su mal camino. Pero llegará el momento en que Dios se levantará. Llegará el momento en que Dios va a poder todo en su orden. Llegará el momento en que Dios va a hacer justicia, porque dice la palabra: mía es la venganza, yo doy el pago. El hombre no es dueño de la vida de otro hombre. El hombre no puede disponer hasta cuando usted vive o cuando lo matan, jamás. Pero el hombre piensa que Dios no lo ve. Dios está viendo, pero Él es paciente. Pero llegará el momento en que Dios le dice: hasta aquí llegaste, hasta aquí hicieron lo malo, hasta aquí. Y llegará el momento en que esto va a frenarse. Pero sobre todas las cosas, Dios es un Dios paciente. Sin importar de que sea malo, perverso, violador, asesino, Él es paciente. Y si el hombre se arrepiente, aún el más perdido del Ecuador busca a Cristo, Dios lo perdona. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque Él es un Dios paciente. A su nombre. Jesucristo también fue un ejemplo de paciencia. Yo quiero que usted se vaya conmigo, por favor, a Isaías 53:7. Isaías 53:7. Mira lo que dice ahí. Diga conmigo: Jesucristo, ejemplo de paciencia ante las adversidades. Léalo, Patricia, por favor. Isaías 53:7. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Amén. Amén. Diga conmigo: Jesucristo, ejemplo de la paciencia. Usted se ha puesto a analizar todo el tipo de sufrimiento que vivió Jesús. El sufrimiento que tú estás pasando y que yo estoy pasando ahora se comparará con el sufrimiento de Cristo, Arelis. Si lo máximo la gente se te levanta y lo que te hace es torcer, porque más de ahí no pueden tampoco, ¿verdad? Pero a Jesús no solo le levantaron oposición. ¿Qué le hicieron a Jesús? Se lo llevaron, lo golpearon, lo ultrajaron. Yo quiero que usted deje de ver tanta novela y se meta a YouTube e investigue cuáles eran los látigos que utilizaban para golpear a Jesús. Dicen que estos látigos tenían como unas garras, pero eran grandes. Y eso estaba amarrado, eran como unas 8. Y cada vez que golpeaban su espalda, dice que eso desgarraba. ¿Usted se imagina el dolor? ¿Usted se imagina?
Si a veces cuando estamos con el cuchillo nos hacemos un cortecito, ¿verdad? O nos lastimamos alguna parte de nuestro cuerpo, nos duele, ¿verdad? Ahora Jesús lo maltrataron, lo golpearon, le hicieron daño. Dice que cuando él va ante Pilato, dice que le dice, pero tú no te vas a defender. Ya lo vamos a leer. Tú no vas a decir nada. Mira lo que están hablando. Dice que vea. Él mudeció. Él hizo silencio. Jesús tenía una paciencia que Dios mismo se le había entregado. Por eso es que en una ocasión él dice, ¿en serio que tú eres el rey de los judíos? Y él le dice, no, es que mi reinado no es de este mundo. Y le dice, si yo quisiera, yo pediera legiones de ángeles y los desaparezco a todos. Pero ese no es mi propósito. Yo vine con una misión clara y con un propósito que me envió el Padre a su nombre. Jesús fue un ejemplo de paciencia, porque Jesús podía haber reaccionado. ¿Usted cree que el hombre fue el que lo llevó a la cruz? No. ¿Usted cree que el hombre fue que lo mató? No puede. El hombre no pudo. Dice que él mismo se entregó. ¿Me entiende? Y mira ese ejemplo de paciencia. Dice, angustiado él y afligido. Diga, angustiado y afligido. No abrió su boca. O sea, estaba en silencio. O sea que cuando usted también esté angustiado, que usted esté siendo afligido, ¿qué tiene que abrir en usted? ¿Qué tiene que estar en usted? ¿Cómo usted tiene que estar? En silencio. Mira lo que dice. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué? Porque lo ultrajaron. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué paciencia que tenía Jesús. Mateo 27:11. Mateo 27:11. Vamos a leerlo hasta el 14. ¿Lo encontró? Búsquelo, búsquelo. ¿Qué dice? Pilato interroga a Jesús. Qué preciosa la expresión. Este versículo. ¿Lo encontró? Dice así. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo, escuche, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué dice? Nada respondió. ¿Qué tiene que hacer usted cuando lo estén acusando? Cuando se le levante, ¿qué tiene que hacer usted? Cállese la boca, tranquilito, así, nada. 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Siga leyendo. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Dice, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Quién no se defiende cuando lo están acusando? ¿Sí o no? ¿Quién no se defiende cuando lo que están hablando es mentira? ¿Quién no quiere utilizar la fuerza física? ¿Verdad? Pero dice que Jesús no habló ni una sola palabra. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el ejemplo de la paciencia. Ahora le pongo un signo de pregunta.
Si a usted alguien se le levanta, si a usted le llega a ocurrir lo mismo, ¿será que se quedará callado? Levanten la mano los que tienen la capacidad de quedarse callados. El resto no, porque no tienes el fruto del Espíritu, que es la paciencia. La iglesia tiene que buscarla. Tenemos que buscarla. Por eso usted se dará cuenta que Jesús no reaccionó. Jesús no dijo ni una palabra. Y si usted dice que es discípulo de Cristo, usted tiene que ser similar a Cristo. Pero la gente que hace en este tiempo se defiende, se aira. Y por último quiero utilizar la fuerza física, porque todavía ese creyente tiene el viejo hombre. Por eso si un creyente a mí me dice que quiere todavía, cuando tiene problemas o está teniendo dificultades o levantamientos, quiere pelear, todavía tiene viejo hombre dentro. Usted todavía no ha muerto, usted está carne viva. ¿Está escuchando? El verdadero creyente tiene que ser como Cristo. Jesucristo el Señor, que si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Si alguien pide la capa, dale también la túnica. Dale todo. ¿Por qué? No, pastor, el hecho de que yo sea cristiano no es que yo soy tonto, no es que eres tonto. Tú eres un ministro, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, y usted no se puede rebajar como los impíos. Usted debe tener claro que el que pelea por usted es Jehová. Diga conmigo, yo soy templo. ¿Cuántos templos hay aquí? Dice la Biblia que el que destruye el templo Jehová lo destruirá a él. ¿Cómo el templo del Dios Altísimo puede estar moreteado, golpeado, apaleado? Como una hermana va a venir acá y diga que es, qué sé yo, evangelista, y llega toda aruñada? ¿Qué te pasó, mija? Me fui de golpe, pastor. Esta mujer me veía la cara, yo la privé también. ¿Qué se está destruyendo? ¿Qué se está destruyendo? El templo. Y si el templo es destruido, a usted también Dios lo va a destruir. Este es el templo del Espíritu Santo, y a usted nadie lo puede lastimar, a usted nadie le puede hacer daño. Usted tiene que entender que el que pelea por usted se llama Dios. Por eso usted se da cuenta que Jesús nunca dijo una palabra, nunca se defendió. ¿Y en dónde se encuentra ahora? Sentado a la diestra del Padre. A su nombre. La primera vez vino y nació en un pesebre. Escuche. La primera vez lo lastimaron, la primera vez lo latillaron, la primera vez lo hirieron, le dieron hiel. Pero cuando venga por segunda vez, vendrá lleno de gloria, de poder y de autoridad. La tierra va a temblar y la tierra va a saber que eres Yeshua Masías. Cuando dicen gloria a Dios. Porque el que es paciente verá a Dios pelear por él. A su nombre. Jesús se quedó callado porque sabía que Dios le iba a dar la victoria. Por eso usted, cuando usted frente a las adversidades, aprenda a callarse la boca. Si alguien se le levanta, usted vea, haga silencio, guarde el testimonio. El testimonio vale mucho. Por eso hay cristianos que en su barrio no quieren predicar, porque tienen un testimonio pésimo. Porque no guardan ese testimonio. No son hombres de Dios, mujeres de Dios. Porque cuando los ven predicando se les burlan.
Mírala la hermana diabla, la gritona esa, mírala, los acaban. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena forma de vivir. Por eso usted aprenda a hacer silencio, aprenda a ser paciente, aprenda a dar un buen testimonio. Se te levante, no se te levante, cállese su boca y aprenda a guardarse para Dios. ¿Cómo se reconoce a un verdadero siervo de Dios? Por su paciencia, por su humildad. Los nuevos creyentes del siglo XXI, ¿qué ocurre? Llenos de impaciencia y de violencia. ¿Y qué hace Satanás? Te rebaja como a la gente que está en el mundo. A su nombre. Pero cuando tú eres un hombre que estás lleno del poder de Dios, de la autoridad de Dios, a usted nadie lo toca, a usted lo respetan. Más bien, cuando tú estás siendo agredido, alguien quiere faltarte, Dios levanta a alguien para que salga a favor tuyo en defensa. Siempre lo testifico. Una vez yo iba en el carro, estaba predicando una hermana, y un tipo se levantó y le dijo: te callas. Si sigues predicando, yo te bajo del colectivo. Yo soy católico y yo no creo en esos cristianos. Del mismo carro se levantó otro y le dijo: tú que la tocas y ya te imaginas el resto. Siga predicando, le dijo: hermana, tócala y vas a ver lo que te ocurre. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia: mía es la venganza. Usted nunca se llegue a ese extremo a defenderse. Estése tranquilo, que Dios pelea por usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Mira lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de ¿quién? De Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando alguien a usted se le levanta, cuando alguien a usted le hace la guerra, cuando usted en medio de las adversidades lo quieren destruir, hay oposición. Escuche, ¿qué dice la Biblia? Dice: dejar lugar a la ira de Dios. O sea, usted no se aire, usted no se impaciente, deje lo que Dios trabaje. Usted simplemente entréguelo en las manos del Señor, nada más. Señor, en tus manos te entrego a la hermana Antonieta, que se me levanta. Bendícela. Tampoco tienes que orar en oración contraria, mátala, no. Así no se ora. Hay cristianos que oran así: Señor, mátala. Señor, córtale la lengua. Señor, que le caiga un cáncer. Señor, déjala en silla de ruedas. Esa oración Dios no te la responde, porque dice la Biblia que tú tienes que hacer el bien a los que te hacen el mal. O sea que el que se levanta, tú oras: Señor, bendícelo. Señor, levántalo. Señor, cámbiale el corazón, y verás que la mano de Dios se mueve contra ese hombre y esa mujer perversa. Isaías 54:17. Dice: ninguna arma forjada ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás, escucha, a todo chismoso que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Está oyendo? De los siervos de Jehová. Y su salvación, dice: de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Qué significa una arma forjada? ¿Qué es una arma forjada? Una arma diseñada, hecha por el hombre. Estrategias humanas contra usted. Una arma forjada, vea, la lengua. Hay unos que no utilizan fusil ni arma, pero tienen una lengua. Por eso dice la Biblia acerca de la lengua, que dice que las grandes embarcaciones tienen un pequeño timón y son dominados, pero la lengua no hay quien la domine.
Dice porque es un pequeñito órgano que puede incendiar hasta un bosque. Y dice que a los mejores amigos los vuelve enemigos. O sea, la lengua es peligrosa. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando usted vea que el chisme, la gente murmura, critica, usted esté tranquilo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es herencia de los siervos de Jehová, y su salvación, dice, de mí vendrá. Amén. Imagínese. Ninguna arma contra usted va a prosperar. O sea, ningún plan del diablo va a prosperar contra usted. Ninguno. Ningún plan satánico podrá contra usted. Estése tranquilo. A su nombre. Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Oiga, con todo esto, ¿usted quiere seguir peleando usted solo? Diga conmigo, de Jehová es la venganza, que nos enseña la paciencia, a estar callado ante las adversidades. Eso Jesús nos enseñó. ¿Para qué más nos sirve la paciencia? Diga conmigo, tenemos que tener paciencia en esta carrera del evangelio. Escríbalo. Tenemos que tener paciencia en esta carrera del evangelio, la cual es de resistencia y perseverancia. O sea, usted necesita la paciencia para soportar en esta carrera, porque esta carrera es de resistencia. Hey, no se entretenga. Por allá, por acá. Acá estoy predicando, acá. Míreme acá. Necesitas la paciencia. ¿Para qué? Para soportar, para mantenerte en esta carrera. Por eso le decía el otro día, quizás de los que iniciaron con nosotros tienen 8 años de evangelio, pero esto no acaba cuando tengamos 10, 15, 20. Esto es hasta cuando usted respire. Hasta ahí tienes que servir, Adriana, hasta el último suspiro de tu vida. Marisa, hasta el último suspiro de tu vida. O sea, esto es para siempre. Por eso usted tiene que tener paciencia. Si no, usted se va a desesperar. Por eso le decía ayer, imagínese 30 años. Usted se imagina 30 años después en el ministerio. A su nombre. ¿Vive o no vive? Diga conmigo, tengo que tener paciencia en esta carrera, la cual es de resistencia. Mire, por eso usted se da cuenta que todos los que entran a este evangelio, no todos son los que permanecen. No todos son los que perseveran. Si ponemos a sacar cuenta, ¿cuántas personas han pasado por aquí? Más de 300 personas. Y de las 300 hay un pequeño grupo de 50, de 60. ¿Por qué? Porque no de todos, escuche bien, no en todos está la paciencia en esta carrera. Hay unos que entran apresurados. Usted lo ve. Entran como carro loco. Ayuno, oración, vigilia, intercesión, búsqueda, que aire libre, que pues, en todo quieren estar metidos. En todo. Después de 2 meses, ya no quieren nada con Dios. Se cansaron. Y después andan hablando. Mucha oración, mucha vigilia, mucha intercesión, mucho culto. Yo tenía un líder aquí. Ya no está con nosotros, en paz descanse. Cuando este muchacho inició en este ministerio, oiga, 5 días de ayuno se metía. El muchacho oraba, pues. Ese muchacho comía Biblia y desarrolló como predicador en este lugar excelentemente. Buen predicador. ¿Sí?
Pero ¿qué ocurrió? Al pasar el tiempo, un día me dice él en una reunión: pastor, mucho culto. Si la iglesia allá hace 3 cultos, hagamos 3 cultos. Pastor, mucha intercesión. Si la iglesia allá no hace, no hagamos intercesión. Sigue, ¿qué más? Y le digo: ¿sabes lo que pasó contigo? Perdiste tu primer amor. Te cansaste muy rápido. Si usted me dice a mí que con 8 años usted ya no puede orar, ya no puede ayunar, ya no puede cantar, ya no puede servir a Dios, ya no puede venir a los cultos, ya siente carga, usted, escuche bien, ya perdió hace rato su primer amor. Escúchelo bien. Y si usted en 8 años ya no puede con su vida, imagínese. Esto es largo, esto es para toda la vida. Por eso usted tiene que tener paciencia. No se desespere. Camine, pero con paso firme. Si usted va a ayunar, siga ayunando. Si usted va a ser un hombre de vigilia, manténgase vigilando. No se descuide. ¿Por qué? Porque usted en esta carrera se va quedando. Y el éxito no es quedarse. El éxito es avanzar, avanzar, avanzar en la meta. El apóstol Pablo dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no vengo por usted, yo no vengo por la hermanita, yo no vengo por nadie. Mi mirada está puesta en Jesús y yo voy a seguir hasta que yo llegue a esa meta. Cuando dicen gloria a Dios, yo voy a seguir hasta cuando tenga ese encuentro con mi amado. Es una carrera de resistencia. Necesitas la paciencia. Llegarán días de desánimo, llegarán días de tristeza, llegarán días donde no vas a estar bien, pero la paciencia te hará esperar en tu Dios. A su nombre. Cuando usted es un hombre que tiene paciencia, usted sabe que agarrado de la mano usted va a terminar esta carrera. Por eso tú ves que el apóstol Pablo dijo: he terminado la carrera. Cuando dicen gloria a Dios, ¿qué significa terminar la carrera? Terminar lo que un día empezaste. Que pasen los años, que pasen los días, y que cuando tú ya no puedas servir a Dios como lo hacías de joven, tengas, escucha, el gozo, tengas ese contentamiento que toda tu vida se la diste a Dios. Yo hace tiempo hablaba con mi esposa y yo le decía: ¿sabes cómo yo quiero terminar mis días? Si Dios me lo permite, servir a Dios hasta mi última fuerza. Y cuando yo ya no pueda, y ya no esté al frente como pastor, esté otro ya, y yo ya siendo anciano, estar sentadito atrás en un sillón lleno de regocijo, que toda mi vida le serví a Dios, esperando que me venga a recibir, a recoger con satisfacción y no con remordimiento. Por eso yo le decía ayer: de unos años acá el estilo de oración mía cambió. Y ahora mi estilo de oración es: Señor, dame vida para servirte. Nada más. Dame vida para hacer tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada más hermoso que llene de regocijo al hombre y a la mujer. Es terminar sus días sirviéndole a Dios. Y que tú llegues los días ya de anciano, que tú ya no puedas servir a Dios con normalidad. Me estoy hablando de que ya no puedas cargar una caja, ya no puedas salir a predicar a las calles, porque ya llegó el cansancio físico, porque es normal que vas a envejecer. Pero aunque estés sentadito, tú sabes que de joven aprovechaste tu juventud. Pero hay ancianos, y yo no tengo nada con los ancianos, gloria a Dios por los que vinieron ancianos acá. Pero hay ancianos que tienen remordimiento y dicen: ¿cómo quisiera haber conocido a Dios de joven? ¿Por qué? Porque el que tiene un encuentro con Dios sabe que la vida aquí es sabrosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Es aquí donde usted disfruta. Es aquí donde usted es feliz. Es aquí donde usted, escuche bien, aprende a vivir los mejores años de su vida. Esto no se compara a la vida loca que usted vivía. Esto no se compara a las noches de borrachera que usted tenía. Esto no se compara a la vida de prostitución que usted tenía. Y no le estoy diciendo que usted es prostituta o prostituto, pero la vida que llevaba el hombre con uno, con otro, con uno, con otro, con un hombre, con otro hombre, se llama prostitución. Una vida prostituida. Cuando usted se encuentra con Dios, se da cuenta que aquí usted aprende a ser feliz. Por eso, en medio de las adversidades, sentimos paz en nuestro corazón. Porque sabemos que lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando ya partió al tercer cielo, les dijo: no os dejaré huérfano. Yo no estoy huérfano. Quizás usted ya no tiene su papá físico, su papá terrenal. Quizás usted ya no tenga su mamá terrenal. Gloria a Dios, porque los que tenemos nuestros padres vivos todavía. Pero hay unos que ya no lo tienen. Pero usted entienda lo que usted no es huérfano. Jesús cuando se fue de aquí dijo: no os dejaré huérfano, enviaré otro consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, usted no está solo. Usted aún hasta el último suspiro de su vida, el Espíritu de Dios está ahí contigo para llevarte a su nombre. Tenemos que tener paciencia en esta carrera. El camino es largo. Muy largo. Hay mucho por recorrer. Hay mucho por hacer. Yo soy de las personas que me gusta sentarme solo y analizar y decir: Señor, lo que yo hago será suficiente. Y yo mismo me respondo y digo: no es suficiente. Hay mucho, pero mucho por hacer. ¿O usted cree que un día, solo un bendito día que sale a la calle es bastante? En Nigeria hay misioneros que están 24 horas al día, 24/7, y no tienen sueldo, nadie les paga. Pero esa gente está sirviendo a Dios, predicando, sanando enfermos, libertando endemoniados, ocultándose en cavernas, ocultándose, porque en esos países es prohibido el evangelio. No hay libertad como tenemos acá. Pero usted se da cuenta que esa gente sirve a Dios, lo hace con amor, y muchos de ellos dan hasta la vida por el santo evangelio. Y cuando tú ves este tipo de misioneros, tú te das cuenta que al lado de esa gente no somos nada, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Pero es bíblico lo que dice la Escritura, que a la verdad la mía es mucho trabajo por hacer, muchas cosas por hacer. El otro día me decía un hermano: salgamos de madrugada, salgamos aquí, pero ni te congregas y quieres salir de madrugada. Por eso dice: a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Vamos para repartir sándwiches, pero ni el talento lo pagas y quieres repartir sándwiches. ¿Me está entendiendo? A la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos, son flojos. Hay mucho por hacer. Hay muchas cosas por hacer. Pero necesitamos tener la paciencia en esta carrera. ¿Sabe para qué? Para que aquí a unos 20, 30 años usted se mantenga. Usted aquí a unos 20, 30 años usted haya crecido. Porque Dios dice que Dios nos lleva de gloria en triunfo en triunfo. Que de aquí a unos 20 años usted sea un apóstol, usted sea un profeta, que usted sea un hombre, una mujer de Dios. Y que la gente diga: ese hombre supo permanecer en la carrera. El otro día me topé con un pastor amigo mío y me dice: oye, me da gusto verte, me dice Orlando. Yo te conozco cerca de 20 años, me dice. Le digo: ¿verdad? Te conozco desde muy joven, le sirves a Dios. Y me dice: ¿qué tú haces para mantenerte tanto?
Porque por lo general la mayoría de jóvenes llega un momento que la diversión de la vida, los placeres, los termina llevando afuera. Y me dice, y tú ya tienes como 15 años ya en matrimonio, ¿cómo haces para permanecer? Porque ahorita ya los ministros cambian de mujer como cambiar de boxer. Cualquier cantidad de pastores recasados. Coge una, la acá no le gusta, está aprieta, la deja, la acá está gorda, la deja. Y van cambiando de mujer como cambiar de boxer. Y ya ahorita el evangelio es acomodado a la conveniencia. Dios te perdona, ya pagó el precio, no importa, déjala, búscate otra. El evangelio de Cristo no es ese. Y yo le digo a él, con mis fuerzas yo no puedo hacer nada. Con mis fuerzas yo no puedo perseverar. Pero el que tiene el don, escucha bien, el que tiene el fruto del Espíritu va a poder soportar. Alice, coge a la bebé, mija. Estoy caminando, después la aplasto. El que tiene el fruto del Espíritu va a poder soportar, ¿verdad? Aún a la mujer que tiene, el hombre que tiene. Hay que ser paciente. En el hogar va a haber problemas. En el hogar a veces va a haber, no va a haber acuerdos, ¿verdad? Pero hablamos de desacuerdos, ¿no? Porque hay hogares que parecen los titanes del ring. Se dan durísimo, se golpean, la jalan del pelo, le meten cocacho a la mujer, las cachetean, las violan. Bendito. Hay muchas cosas que ocurren. En el hogar va a haber a veces desacuerdos, no va a haber acuerdo. Pero en medio de eso necesitas tener paciencia. Porque habrán días en que tu pareja va a estar en desacuerdo y tú también vas a estar en desacuerdo. Y uno de los dos tiene que hacer silencio. ¿Sabe por qué? En uno de los dos tiene que demostrar la paciencia para que ese matrimonio avance. Pero si los dos se ponen pico a pico, terminan en divorcio. ¿Se da cuenta la importancia de la paciencia? Por eso yo le digo al Señor, dame paciencia en mi matrimonio, en la iglesia. Porque si pierdo la paciencia, ¿a dónde llegamos? Yo le digo, Señor, dame paciencia para este pueblo que tú me has dado. Siempre le digo, Señor, dame paciencia. A veces siento que se me quiere ir, pero dame paciencia, papá. A veces siento que ya no puedo, pero dame paciencia. Hace unos años atrás Dios me mostró pastoreando en los Estados Unidos por 2 ocasiones. Y a veces le digo, Señor, ya llévame de una para allá ahorita. Pero no todo se mueve a nuestro antojo. Después Dios me mostró pastoreando en la sierra. Yo le digo, allá no me gusta. Pero no es lo que usted quiere, es donde Dios te manda. Mientras tanto, aquí estaremos dando batalla, guerra. ¿Ah? Me quieras o no, me soportes o no, aquí vamos a estar haciendo la voluntad del Eterno. Al que le gusta bien, al que no, pues vaya a la iglesia católica, que allá se congrega los domingos y eres un diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en la iglesia de Cristo es cambio, la iglesia de Cristo es transformación, la iglesia de Cristo es de resistencia, la iglesia de Cristo es de paciencia. Porque usted cree que hay cualquier cantidad de cristianos resentidos de la iglesia y se van resentidos porque son impacientes. No se les puede decir nada. Se resienten, se van. Vaya. Cuando tú tienes claro cuál es tu propósito aquí en esta carrera, tú sabes que todo es parte de tu formación. ¿Verdad? No es que todo el tiempo yo no voy a estar que jajaja, amor por aquí, amor por aquí. Yo tengo que corregirte cuando tú estés mal. Yo tengo que hablarte cuando tú no estés bien. Yo tengo que llamarte la atención cuando tú no te estás encaminando como Dios quiere. Para eso Dios puso un varón, un pastor, un hombre de Dios en la casa para corregir, ¿verdad? Pero ¿qué hace mucha gente? Ay, no, mucha corrección conmigo. Mejor me voy. Vaya nomás. Siga. Vaya, busque la iglesia.
La iglesia de libertinaje, vaya para allá. Aún las iglesias de libertinaje, las iglesias liberales, es complicado que tú llegues a ministrar esos lugares. Porque por más iglesia liberal que sea, todas manejan un orden. ¿Sí o no? Así es. Por eso le digo al Señor, dame paciencia. Usted tiene que decirle al Señor, dame paciencia. Así cuando yo le llamo la atención, ay Señor, dame paciencia. Porque aquí hay muchos que hacen así cuando yo les llamo la atención. Pero pídale bastante paciencia a Dios. Porque mientras yo sea su pastor y usted sea mi oveja, siempre te voy a llamar la atención para que usted cambie. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pida paciencia. Pídale paciencia, está bien. Señor, dame paciencia para soportar a mi pastor. Pídela, porque eso te va a llevar a ver días mejores. Porque si no pides paciencia, te vas de aquí y vas a la otra iglesia. Todo está bien, te llama la atención, te vas a la otra iglesia. ¿Cómo te van a decir, hermano, 7 iglesias? Y ya cuando ya se canse, abre un local, 4 gatos, ya es apóstol. ¿Apóstol de qué? De los rebeldes, pues ¿qué puede ser? Por eso usted ve la mayoría de esas iglesias que se levantan, salen de divisiones. La mayoría de esas iglesias, escuchen, se levantan de líderes, pastores, escúcheme, ministros, predicadores, profetas, rebeldes, que creen que se la saben todas. Y no es así. Usted aprende a pagar el precio. Mira, esta carrera es de resistencia. Dios te va a levantar, Dios te va a usar, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a hacer un pastor, Dios va a hacer muchas cosas en ti. Pero cuando estés listo, cuando estés listo, pastor, ¿qué hago? Sobre mí una palabra. Cuando estés listo, se va a desarrollar. Nadie te va a detener. No, que el pastor se me levanta. No, que el pastor me aplasta. El pastor detiene mi propósito. Así hay muchos hermanos carnudos que hablan. Cuando Dios levanta a un hombre, no hay nadie que lo detenga. No hay nadie que lo paralice. No hay nadie que lo estanque, porque es Dios el que levanta. Dice Apocalipsis que Él abre puerta y nadie la cierra. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Pero en carne, ¿qué vas a ver? Dígame usted. Nada usted lo va a ver así naturalmente. Todo es bajo el Espíritu. Mira lo que dice Hebreos 12:1. 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro, o sea, la gente que nos observa, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Vive. A su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Se da cuenta? ¿Qué tenemos que tener en esta carrera? Paciencia. ¿Y qué más tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso del pecado. ¿Usted quiere seguir en esta carrera? ¿Cuántos quieren seguir esta carrera? Despójese de todo pecado. Cuídese de la gran nube de testigos que lo observan, lo miran. Mira, cada grito que tú pegas te lo están escuchando. Porque hay cristianos que cuando se enojan hasta malas palabras les salen de la boca. Y eso es triste, que un cristiano todavía que de su boca salgan malas palabras. Usted es Chucky, usted no es cristiano. Porque hay cristianos que no es que le levantan falsos testimonios, murmuran, critican de él. ¿Por qué? Porque no guarda su testimonio. Usted guarde su testimonio. Dice la Biblia, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal, mintiendo. Que hablen mal de Arelis, que critiquen, pero lo que están diciendo es mentira. Tú eres bienaventurado. Pero cuando hablan porque tú provocas que hablen por tu mal testimonio, ahí no eres bienaventurado. No.
Dice la Biblia, ¡ay! ¿Por qué viene el tropiezo? Porque hay cristianos que en vez de ser bendición son tropiezos. Porque el vecino o la vecina te ve y dice, pero mira, esa hermana es tremenda. En la iglesia va con la faldota. Aquí en la casa anda en cachetero y en sostén. Sí. Mira a la hermana. Allá en la iglesia alabaré, alabaré. Y aquí es full reggaetón. ¿Y qué música le gusta? La bichota. Oiga, hay que tener cuidado. Guárdese. ¿Usted cree que el evangelio nomás es de ropa y zapato? ¿Ah? La mejor ropa, el mejor zapato, la mejor túnica. Eso no es el evangelio. El evangelio es testimonio. Que la gente cuando tú salgas diga, si ves esa mujer que va ahí, esa es la chismosa más dura de este barrio. Eso es horrible. Pero es diferente que diga, si ves esa mujer que va, era tremenda, pero esa es una sierva. Pídele que te ore porque tiene un ministerio de liberación y de sanidad tremendo. Eso es lindo, ¿verdad? Pero a veces no ocurre así. Diga conmigo, tenemos que cambiar. Sea libre, diga, tenemos que cambiar. Mire, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted discuta con su esposo, ¿verdad? Usted mejor discuta haciendo señales de mudo. Había una pareja que yo los conocía, que ellos cuando peleaban, nos dimos cuenta porque ellos eran cristianos. Y nos dimos cuenta porque ellos tenían una célula y una vez nosotros nos fuimos para allá, llegamos temprano a la célula y nosotros entramos a pedirle agua. Yo estaba pequeño, tendría unos 9 años. Yo entré con mi hermano a pedirle agua y yo lo veía que el varón estaba ahí, no se había dado cuenta, y él hablaba como él. Y ella también. Y yo los observaba. Y por último él lo cogió. Y yo lo observaba y estaba que miraba. Y él decía. Y después me enteré que ellos eran los líderes de la célula. Siempre en el matrimonio no va a haber acuerdo, va a haber desacuerdo. Pero a veces mejor haga seña de mudo y no dañe su testimonio. No lo dañe. Calladito. Porque si tú dañas tu testimonio, tú eres obstáculo para otro. Cuidado, cuídese. Cuando se le levante la carne y se le mete el espíritu de bulldog, reprenda al diablo y diga, yo soy libre. Diga conmigo, repita conmigo, ninguna raíz de amargura. Repita, ninguna raíz de amargura tiene que tomar control sobre mi vida. A su nombre. Ahora diga conmigo, los siervos del Señor deben destacarse por la paciencia. Nuevamente, los siervos del Señor deben destacarse por la paciencia. Y hay un ejemplo muy hermoso de la paciencia del siervo o del rey David. Léelo yo en el Salmo 41. El siervo del Señor debe destacarse por sobresalir por la paciencia. 41. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Está pegada la soja. Salmos 41. Ayúdela. Salmos 41. ¿Qué dice? Gloria a Dios. La palabra se la leo honrando a las tres verdades, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gracias. Amén. Los siervos del Señor deben destacarse. ¿Por qué? Por la paciencia. El salmista David dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar de qué? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó ¿qué cosa? Mis pasos. ¿Qué sobresalió en la vida de David después que pecó? Después que falló. ¿Qué sobresalió sobre él? Diga conmigo: la paciencia. Si David no hubiera sido un hombre de paciencia, escúchenme bien, se hubiera desanimado y todas las promesas que Dios había dado a David no se hubieran hecho realidad. ¿Cuál fue? Hay una promesa que Dios hizo con David, y es una promesa que es hasta ahora. ¿Cuál es esa promesa, maestro? Para siempre. ¿A través de quién lo realizaba? De Jesucristo. Amén. Entonces David tuvo paciencia. Por eso dice: pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí. Dice: inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Es que nosotros tenemos que tener paciencia. David se destacó por la paciencia. ¿Qué ocurre? David pecó, falló. Ahora David se arrepiente y en David se desarrolla la llamada paciencia. Porque si no se hubiera desarrollado la paciencia, no hubiera visto lo que Dios le tiene preparado para él. Y así hay creyentes que pecan, le fallan a Dios y son desesperados. Quieren que ya Dios los levante. No es así. Usted tiene que esperar su tiempo. ¿Me entendió? Le falló a Dios, le dio la espalda y ahora usted se siente mal, ya no siente su presencia. Espere con paciencia el día en que venga nuevamente esa presencia y lo levante. Eso ocurrió con David. Aleluya. Y por último, la escritura alaba la paciencia de Job. Areli, Santiago 5:11. Santiago 5:11. El hombre de Dios tiene que destacarse por la paciencia. La palabra de Dios se la lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, haber oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que Señor es muy misericordioso y compaciente. Amén. Gracias. Compasivo. Escúcheme. ¿Qué le dije? Que los siervos del Señor deben destacarse. ¿Por qué? Por la paciencia. Y mire quién menciona acerca de la paciencia de Job. Santiago. Muchos años más después. Llega el Nuevo Testamento. Miles de años. Mire lo que dice. He aquí, escuche, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Se da cuenta? Lo refiere. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Gloria a Dios. Job tuvo paciencia. Amén, pastor, así es. ¿Sí o no, Mariano? Tuvo paciencia. Perderlo todo. Sí, el levantamiento del esposo. Perder sus 10 hijos. Si cuando una madre o un padre pierde un hijo, siente que se le arranca la vida. Los que han experimentado eso. Porque nadie puede decirle que no lo ha experimentado, no sabe qué es eso. Amén. Pero el que lo ha vivido sabe que le están arrancando la vida. Y a Job perdió 10 hijos. Toda su familia se le arrancaron de sus manos.
pero permanecía siendo paciente. Quedó en la bancarrota. Ya no tenía dinero. Todas sus cuentas bancarias desaparecieron. Sus tierras, su ganado, su mujer, todo se perdió. Todo quedó en la bancarrota. Pero sin embargo, ¿qué se destacó en Job? Su paciencia. Porque cada vez que venían y le decían: Job, tus hijos se murieron, el ganado se perdió, la tierra se perdió, ¿qué hacía Job? ¿Qué hacía Job, Carla? Esperaba pacientemente. ¿A quién esperaba? Esperaba pacientemente. Esa es la historia de David, que está perdida. ¿Qué hizo Job? Daba gracias, tenía paciencia. ¿Y qué dijo? Bueno, Dios me dio, Dios me quitó. Vamos para adelante. Se le mueren los 10 hijos. Dice que rasgó su vestido. Y se echó. Pero sin embargo, no maldijo a Dios. Dios, gracias. Si tú me lo diste, tú te lo llevaste. Imagínense la paciencia de Job. Mira lo que dice Job. Después que perdió todo. Y por último, lo terminó de acabar la endemoniada de la mujer. Tú esperas que todos te abandonen, tu familia, todo. A veces tú no quieres que te abandone tu esposa. Pues. Y esa mujer, ¿qué le dijo? Todavía retienes tu integridad. Qué bonita palabra. ¿Qué significa integridad, José? Íntegro, firme, se mantiene. La mujer lo reconoce. Le dice: pero mírate, se murieron los bebés, perdimos las tierras, ya no hay plata para comprar en Chain, ya no hay para pagar el Netflix, ya no hay para pagar el internet, ya no hay para comprarse ropa en Marathon, solo hay para comer medio arroz con huevo. Por último, estás sarnoso, apestas. Le dio el mono a Hawkeye. Tenía lepra. Y le dijo: y aún así retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y ya muérete. Quería quedarse sola. A esa mujer se le olvidó la promesa que hizo en el altar de estar en la enfermedad y no enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Se le olvidó. Ya tiene que tenerle pelado el ojo a otro ya. Con ese me voy. Se muere este sarnoso, me voy con el otro. Pero ¿qué pasó? Fue íntegro. Tuvo paciencia. Y tú te das cuenta la paciencia de Job lo que manifiesta. Le dice: oye, le dice, tú hablas como una mujer fatua. Hablas como una mujer sin conocimiento, sin temor a Dios. Te lo voy a parafrasear. Dios nos ha enriquecido, nos enriqueció. Dios lo tenía sobre todo. Job le dice: eras una mujer muy rica, lo tenías todo, lo teníamos todo. Pero Job le dice, a través de la paciencia: solo daremos gracias a Dios en lo bueno, y en lo malo no. ¿Qué demostró Job? Que él tenía ese fruto de la paciencia. Y Job, aún en lo malo, le decía: gracias, Señor. Job, que entendía lo que se iba a manifestar en el Nuevo Testamento, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Job demostró una paciencia, y esa paciencia hizo que Dios le devolviera el doble de lo que tenía. ¿Verdad? Ya no tenía 10, le dio 20 hijos ahora. Hermosos sobre la faz de la tierra. Ya no tenía 500 bueyes, ahora le dio 1000 bueyes. Ay, pastor, ya no tiene una mujer, 2 mujeres. No, se quedó con la misma. Porque la que se te levanta es la que va a ver a Dios moverse. Job no buscó otra, la misma Dios la usó para que le para más hijos.
Y la misma vio la gloria de Dios a su nombre. Sobre todas las cosas necesitamos la paciencia que tuvo Job. ¿Verdad? La paciencia es muy importante para muchas cosas que queremos lograr de parte de Dios. Si usted no tiene paciencia, su estancia en este lugar será corta. Si usted no tiene la paciencia que viene de parte de Dios, ya Satanás ya le ha puesto a usted día y hora de salida de este ministerio. ¿Sí? Hay gente que está dentro del ministerio, pero ya Satanás le tiene hora, fecha de salida. ¿Por qué? Porque usted no se ha desarrollado el fruto de la paciencia. Se atribula, se turba. Los problemas, los levantamientos lo hacen que usted retroceda. Pero bienaventurados los que tenemos paciencia. Diga conmigo, de hoy en adelante voy a pedirle a Dios que se desarrolle en mi vida la paciencia. Póngase de pie.